Para responder el interrogante cómo hacer filosofía en contextos actuales, me presento ante la audiencia del FEPAI. Mi nombre es Laura Wick e inmediatamente le doy la bienvenida a la doctora Celina Lertora de Mendoza, filósofa con mayúsculas. Gracias. Bien, un día como el de hoy, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura instauró como el Día Internacional de la Filosofía ya por 2005 un día particular. Para la edición 2019 desea resaltar la importancia de la filosofía en los diferentes contextos regionales para obtener contribuciones a los debates mundiales sobre los desafíos contemporáneos que pueden apoyar transformaciones sociales genuinas. El propósito del enfoque, según dice la UNESCO, es de favorecer las dinámicas regionales que estimulan la colaboración mundial para poder responder a desafíos importantes como la migración, la radicalización, los cambios del medio ambiente o la inteligencia artificial. Te pido entonces, Celina, una caracterización en torno de la apertura a la reflexión de la filosofía en los contextos de producción científica. Bueno, para contestar esa pregunta creo que convendría en primer lugar hacer una breve referencia a la idea que hizo surgir FEPAI hace ya 38 años. La idea fue enfocar toda la problemática del pensamiento latinoamericano vinculándolo a áreas, una de las cuales es la filosofía, tal vez la que más ha tenido actividades por el hecho quizás circunstancial de que todos sus fundadores fuimos filósofos. De modo que por esta razón la filosofía tomó mayor injerencia que otras áreas en las actividades generales que se organizan en FEPAI. Pero las otras áreas son precisamente la de humanismo científico, historia de la ciencia, ética de la ciencia, el área de letras, el área de historia y el área de pensamiento religioso. No es que sean todas, hemos incorporado otros aspectos, el arte, el tema de la mujer, el tema de la traducción, comunicación le llamaríamos en términos generales, pero más específicamente la traducción de obras a diferentes lenguas. Pero las fundacionales fueron esas 5 áreas, dentro de las cuales nos planteamos tempranamente cómo encarar la cuestión de la filosofía. En esta situación, yo creo que lo que podemos sacar en limpio, no porque lo diga yo, que sería una petulancia, sino porque es un poco lo que surge después de tantos años de haber trabajado juntos muchos filósofos, no solamente de Latinoamérica, sino también colegas de Europa y de Estados Unidos, pareciera que existen por lo menos 2 o 3 cuestiones muy importantes en esto que vos estás planteando, cómo hacer filosofía en contextos científicos como los actuales. Una primera cuestión es la de hacer filosofía como filósofos en una situación en que las evaluaciones, la inserción académica, la inserción en institutos de investigación está muy vinculada a los modos de proceder de las ciencias e incluso concretamente de la tecnociencia. De modo que tenemos que adaptarnos a cómo producir filosofía, lo cual no es fácil, de una manera que no es la manera tradicional de hacer filosofía. Esto es siempre una situación recurrente que se plantea en las jornadas, que se plantea en otros ámbitos fuera de FEPAI, indudablemente, que se plantea también en las reuniones del café o en las reuniones de estudio. Este es uno de los problemas. Yo creo que es un problema que de momento no tiene una solución satisfactoria. Porque nadie quiere renunciar a la manera creativa, informal de hacer filosofía, que después de todo ha sido el gran aporte de todos los filósofos a lo largo de 25 siglos. De modo que esto no es fácil, sigue siendo un desafío. El segundo problema es que hay una intención, y me parece muy válida, de ambas partes, de los científicos y de los filósofos, de hacer algún tipo de integración de saberes. Esta integración de saberes en un primer momento es una integración de tipo académico, investigativo. Esto ya es casi estándar. No es tampoco fácil porque los filósofos estamos acostumbrados a una manera de hablar, a una manera de expresarnos, a una manera de plantear las cuestiones, siempre acudiendo a formas más generales, más abstractas, cosa que contrasta con el interés científico de ir más bien al problema cuanto más concreto mejor.
De modo que ahí hay ciertas dificultades, pero bueno, de alguna manera eso se está logrando. La otra forma es una integración ya más concreta en trabajos científicos, en proyectos científicos o profesionales, donde se integra un filósofo. El caso más típico es el de la ética aplicada en los hospitales y en las escuelas, tanto de enseñanza como de práctica, donde se somete a un tribunal mixto la solución de algunos problemas que no solamente son científicos o técnicos, sino que tienen una incidencia ética considerable. Aquí los científicos y los filósofos se encuentran en una situación laboral en la cual todas las dificultades teóricas tienen que ceder a la imperiosidad de una respuesta. Bueno, a este paciente se lo desenchufa o no se lo desenchufa. No hay mucha vuelta para disquisiciones metafísicas ni metodológicas, ni para discutir qué tipo de interacción hay entre las ciencias médicas, la ética, el cuidado propio de la enfermería o de otras técnicas paramédicas. En fin, o qué respeto o no respeto tener a determinado tipo de religiosidad o de ética que evidencian actitudes a veces agresivas de los miembros de la familia, ¿no? Sobre todo cuando se trata de una cuestión terminal. Esta es una de las experiencias más duras, tal vez, que los filósofos hemos tenido. No ha sido la mía personal, pero sí de muchos colegas que lo han contado en reuniones. Como digo, es de las experiencias más duras que ha tenido la filosofía en este intento de inserción laboral. Y habría un tercer problema, que sería mirar el futuro. Porque indudablemente el modo de hacer ciencia también está cambiando. Por lo tanto, parece que todo este esfuerzo que hemos hecho a lo largo de 40 años por lo menos, o 50, en que la filosofía se integró en los programas científicos y en los grandes planes científicos o de política científica, y que ha hecho este esfuerzo de adaptación, parece que a su vez ahora los científicos mismos lo están cambiando, los científicos mismos se tienen que adaptar y tampoco para ellos es fácil. Entonces aquí hay un gran interrogante: qué va a pasar en el futuro con la práctica de la filosofía a nivel académico, a nivel profesional, en este nuevo contexto que se avisora desde los acuerdos de Bolonia, o sea, hace unos 9 años, pero que va siguiendo rápidamente hacia una línea de producción completamente diferente a la que estábamos acostumbrados hace 40 o 50 años, cuando nuestros maestros empezaron a plantearnos estos problemas de la necesidad de investigar en filosofía. Eso es más o menos lo que me parece que puedo contestar modestamente a una pregunta tan compleja y difícil como esa. Sí, digo, en síntesis y tratando de dimensionar esto que vos exponías, ontológico, axiológico, propedéutico, digo, la filosofía a veces, cuando no es abordada por filósofos, genera en los que no lo somos cierta confusión, y a veces es muy bueno que los filósofos y las filósofas pongan en palabras y aclaren estas dimensiones que la misma filosofía tiene y la misma especialización al interior. Porque lo que notamos es que a veces el hecho de la falta de expertise nos lleva a atar cosas que no corresponden y a generar producciones que son poco filosóficas, ¿no? Claro. Yo creo que la producción de un equipo interdisciplinario, sea académico o práctico, no es en tanto tal filosófica. No puede serlo. Es otra cosa. Lo que me parece, y me parece importante, es que la dimensión, el aspecto, el concepto filosófico que se vierta ahí, tiene que ser claro tanto para los que participaron en ese grupo de producción de conocimiento o de resolución de problemas, como para aquellos que lo leen o aquellos que son los destinatarios. Me parece que es algo parecido a lo que le pasa
a un abogado cuando le tiene que explicar en términos sencillos a una persona que no sabe nada de derecho cuáles son sus derechos y cuáles son los derechos del otro, cuál es el conflicto, qué posibilidades tiene de ganarlo o de no, cuál es la parte de razón y cuál es la parte dudosa. Lo mismo cuando un ingeniero le quiere explicar a alguien a quien le va a construir una casa por qué tiene que hacer determinadas cosas y no puede hacer otras. En fin, creo que no es tan diferente en el fondo esta necesidad de llegar a otros niveles de comprensión, no de menor jerarquía intelectual, sino diferentes. Esto es algo que no todos los filósofos estamos acostumbrados a hacer, lamentablemente. Algunos, más lamentablemente, todavía no quieren hacerlo. O sea, sueñan con una especie de burbuja, ¿no? O de bola de cristal o de no sé, isla feliz, donde todos sean filósofos, todos se entiendan, o las discusiones sean puramente filosóficas sin interferencias. Eso, creo yo, ya no es posible. Ya no lo era cuando se fundó FEPAI, eso lo tuvimos claro, y por eso siempre hubo una interacción. Esa ha sido una de las propuestas que me parece, mirándolo así ahora con toda esta proyección, ha sido bastante exitosa a pesar de sus dificultades que acabo de mencionar. Bueno, ¿y qué reflexión te merece en ese sentido la apelación de otras ciencias a métodos que se construyen a partir de los filósofos? Esto es, utilizar o emplear, lo digo en mi caso porque también uno intenta recuperar cuestiones rizomáticas de Deleuze, de Gilles Deleuze, o apelar a las categorías Foucaultianas para indagar, o algunos que intentan apelar a las dialécticas o las formas o la hermenéutica, por ejemplo, y a veces terminan en algún punto sin resolver porque no conocen cuál es la filosofía de base, como que las extraen metodológicamente. Sí, esta es otra cuestión compleja, no son fáciles las preguntas que estás planteando. Yo diría, en principio, que hay dos niveles de reflexión filosófica. Una sería la completa, total, donde la filosofía o esa parte, ese aspecto de la filosofía del autor, puede ser Deleuze, puede ser Gadamer, puede ser Ricoeur, Foucault, Aristóteles, el que sea, esa parte es comprendida dentro de un marco general de la teoría completa, del pensamiento completo de ese filósofo, y también dentro del marco de las cuestiones de la época a las cuales ese filósofo respondía, porque ningún filósofo está fuera de su tiempo. Todos, aunque sean geniales, y son geniales por sus respuestas más que por sus preguntas, o sea, porque por sus respuestas son capaces de salir del sendero trillado de las contestaciones habituales, pero las preguntas más o menos son las mismas para cada época, y yo diría casi son en los grandes temas las mismas para siempre, ¿no? En eso no, creo que todos somos un poco kantianos, ¿no? En definitiva, la gran pregunta es el yo, el mundo y la trascendencia. No hay mucho más. Uno puede después, claro, hacer más disquisiciones puntuales. Pero la comprensión de una teoría o de una parte de una teoría de un filósofo, eso es parte de la tarea del estudiador, del historiador o del estudioso filósofo. No se le puede pedir a todo el mundo que para interpretar la idea de virtud de Aristóteles tenga que conocer a Aristóteles y las bibliotecas que se han escrito sobre la ética de Aristóteles. De modo que me parece que ese es un punto en que los filósofos tenemos una parte irrenunciable. Pero lo otro es el uso de una parte de ese pensamiento que puede ser separado de la totalidad sin que pierda sentido y ser usado, ser introducido en otras consideraciones, filosóficas o no. Me acuerdo que hace muchos años el profesor Bernard Goldschmidt, un docente, investigador y jurista muy importante en Argentina, que fue profesor mío en Derecho, hablaba de la teoría de los valores, que él en filosofía del derecho usaba más o menos
una especie de arreglo, digamos, de la teoría de los valores de Scheller. Entonces yo, muy desde la filosofía, le hice la observación de que la filosofía de los valores de Scheller tenía muchos hándicaps, que, bueno, qué razones tenía él para sostenerla. Y entonces él me miró suavemente y me dijo con su acento alemán, es que yo no he adoptado ni he defendido la posición de la axiología de Scheller, solamente la he usado. A mí me pareció casi una barbaridad filosófica, pero después, claro, comprendí que desde otro punto de vista, de un jurista, no tenía que asumir todo un cierto humanismo final de Scheller, del opuesto del hombre en el cosmos y todo eso, para decir que hay una gradación de valores y defender eso en términos de que como filósofo del derecho o como teórico del derecho constitucionalista, etcétera, veía que era una doctrina desde la cual se podía interpretar mejor lo que él tenía que resolver jurídicamente, porque también era un jurista práctico, era un funcionario del Ministerio de Justicia, o para solucionar un caso concreto o asesorar a un abogado o a un juez, o bien simplemente para resolver teóricamente problemas que sus alumnos le planteaban. De modo que en este segundo caso yo creo que sí, hay una labor docente del filósofo para explicarle cuál es la manera de utilizar una parte de el pensamiento filosófico de un autor importante, o que por lo menos puede ser válido para el contexto en el cual se está preguntando, sin que eso pierda sentido y sin que se transforme en una especie de eclecticismo que pueda integrarse. Ahí me parece que la función del filósofo es docente y es eso que estás diciendo, ¿no? Señalar cuando realmente la utilización de diferentes métodos o de diferentes teorías, todas juntas y sin distinción, métodos o teorías que son alternativos, no compositivos, generan inconsistencias en la totalidad de lo que la persona quiere hacer. Ahí me parece que el filósofo tiene una labor docente muy importante. Sí, me recordaste que López Quintás, español él, sí, trajo a Argentina, creo que fue la década de los 90 por ahí, creo que antes, pero en educación se hizo muy popular este sistema donde se traducía vía educativa en la cuestión de los méritos y deméritos que aparecían en relación de los sistemas de valores escolares. Así que, digamos, esto cuando el que leía a López Quintás no tenía reminiscencias o alguna idea anterior de dónde venía esto, las aplicaba porque les parecía como funcionales al sistema educativo, pero en realidad cuando uno iba detrás no advertía cuál era la cuestión legal que estaba detrás de todo claro, eso. Además, yo conocí a López Quintás, le tengo mucho afecto, una persona muy correcta. Él, como muchos otros hombres religiosos, sacerdotes, etcétera, trataba de evitar que el imaginario colectivo confundiera mal, para mal, el hábito religioso y la apelación concreta a un pensamiento de autores religiosos, filósofos y teólogos, por ejemplo Tomás de Aquino, al cual él seguía mucho, con las razones que esos autores tenían para sostener lo que sostenían. Entonces López Quintás siempre disimulaba muy bien de dónde sacaba él esas ideas, cuáles eran sus fuentes reales, a veces citando personas muy actuales, no comprometidas religiosamente, una manera de evitar la suspicacia, de explicar el apriorismo y el cliché de los que todo aquello que sea obra de un autor religioso de entrada tiene que ser rechazado porque por el laicismo propio de muchas personas. Yo creo que es una medida prudente en el sentido de que la conversación podía terminar así. Bueno, ¿usted está de acuerdo conmigo? Sí, sí. ¿Usted está de acuerdo con que esto es así? Sí, sí. Bueno, esto lo dice Tomás de Aquino. Pero decírselo al final, ¿no? Y no antes. Porque si bueno, porque Tomás de Aquino dice, ahí viene el dogmatismo, entonces ya hay un rechazo. En ese sentido, creo que López Quintás ha sido siempre muy agudo. Sí. Bueno, y como para ir cerrando, ¿qué consideraciones podés aportarnos para pensar la apertura disciplinar al pensamiento filosófico? Esto es decir, hablamos recién desde la filosofía, cómo ir hacia las disciplinas, ahora al revés.
para empezar a generar apertura en cada una de las disciplinas, hoy hablamos de historia, de educación y tantas otras, cómo las disciplinas debieran tener ese nivel de apertura o de qué manera para acercarse y promover la filosofía. Sí, este también es otro tema conflictivo. La verdad es que no has traído ningún tema fácil. Es un tema conflictivo porque la idea de que la filosofía tiene que tener un lugar, por lo menos mínimo, pero tenerlo estructuralmente en los planes de estudio de todas las disciplinas, es bastante antigua. Lleva, por lo menos en Argentina, décadas. En casi todas las carreras lo que se suele hacer es poner una materia, un año de filosofía o 2 años de filosofía. El resultado suele ser bastante desalentador. Primero porque realmente esa especie de introducción a la filosofía llena de temas, es decir, explicar en un año cuando mucho, sino en un cuatrimestre, principios de metafísica, de lógica, de antropología filosófica, de ética, bueno, es algo que no funciona. Además, los alumnos lo escuchan, lo estudian de memoria, lo repiten en el examen, les entra por un oído, les sale por otro, al año siguiente se olvidaron de todo. Si no, yo he dado clases de filosofía en ciencias biológicas, en derecho y en economía. Mi experiencia es que si uno no logra mostrar la conexión real que hay entre la filosofía y lo que ellos están estudiando, y de tal modo que lleguen a la convicción de que la filosofía les sirve para algo a ellos, no a nosotros, los profesores filósofos, la cosa no funciona. Voy a dar un ejemplo bastante conocido por quienes me han escuchado. Durante 2 años yo fui profesora en la 6ª cátedra de la especialización en psiquiatría de la Facultad de Medicina de la UBA. Una cátedra que es la especialización en lo que llamaríamos psiquiatría dura, psiquiatría de internación. Se dictaba en el Borda. Tenían 2 años, eran 2 años la especialización. Por supuesto con mucha carga científica por el tipo incluso de pacientes que iban a tener. En cada uno de los años había filosofía. El primer año era filosofía, el segundo año era epistemología con orientación a la psiquiatría, que era la materia que yo tenía que dictar. Cuando yo recibía a los alumnos, todos médicos, algunos ya con trayectoria, la opinión que tenían de la filosofía era deplorable. No soportaban la palabra. ¿Por qué? Bueno, yo ahí me informé que, claro, el profesor del primer año muy filosóficamente había querido introducirlos en la práctica de la filosofía mediante la lectura y comentario de un texto dificilísimo de filosofía sobre la esencia de Gabriel Zubiri. Algo que realmente no se le puede pedir ni siquiera a un alumno de 3er año de filosofía. Se lo largaba ahí a médicos que nunca habían escuchado hablar ni de la esencia, ni de todo ese tipo de cosas. Claro, un obstáculo epistemológico, o sea, no pueden sortearlo. Absolutamente, que además generaba un rechazo. Y por supuesto además porque no entendían para qué les servía eso. Cuando yo logré desmontar eso, mostrándoles para qué servía la epistemología a un médico, haciéndole ver que esa disciplina filosófica es la conciencia crítica del ejercicio científico de la medicina, la cosa cambió totalmente. Cuando terminó el examen, uno de los médicos a quien había tocado Popper y que lo había explicado bastante bien, me vino a saludar y me dijo: mire doctora, quiero agradecerle su curso, un poco en nombre también de mis compañeros, porque realmente usted nos mostró que la epistemología nos sirve a los médicos. Yo, dice, ahora saqué una buena nota hablando de Popper. Probablemente dentro de unos años no me acuerde más de todo lo que dije hoy, pero yo sí sé que después de haber estudiado Popper soy otro médico. Bien, bien. Entonces, creo que ese es el punto. Creo que se puede incorporar la filosofía, pero con temas muy concretos, tal vez no llamándola propiamente filosofía tan pomposamente, sino con más modestia, pero con más rigor y con más efectividad, hacer ver a los alumnos que hay una dimensión de la filosofía, hay que ver cuál, tal vez no la metafísica, ¿no? Pero sí la antropología o la ética o la epistemología,
les puede ser útil como conciencia crítica de lo que ellos están haciendo como científicos. Esa me parece que es la manera de encarar. En educación, por ejemplo, una propuesta podría ser, en vez de decir filosofía de la educación, sería educación filosófica o algo así, o una apelación a la búsqueda para, no sé, desde el campo educativo ir a buscar desde la filosofía aquellas respuestas respecto de lo que después se traduce en teorías pedagógicas, porque muchos de estos artefactos han entrado en la pedagogía y han terminado planteando hasta métodos de enseñanza-aprendizaje que realmente no condicen ni siquiera con la naturaleza de estos dos procesos, ¿no? Entonces esto tiene que ver más con el uso, como referías vos anteriormente, y la verdad que es interesante ver cómo si la filosofía uno la toma desde otra perspectiva, no intentando ser un experto en ella, porque uno no hace esa gran filosofía con mayúscula, pero sí trayendo al campo y a la arena de la educación aquellas nociones, categorías, reflexiones que nos sirven para pensar una educación diferente. Tal vez hay que pensar más en cambiar nombres y formatos para que la filosofía llegue a las disciplinas, entonces las disciplinas se empiezan a distender y permitan también esa apropiación. Estoy de acuerdo. Sobre todo creo que más que cambiar nombres es cambiar formatos. Cambiar formatos. Y otra cosa más que no mencionaste, supongo que por discreción, pero lo digo yo desde la filosofía, cambiar la mentalidad del profesor de filosofía. Que el profesor de filosofía que va a enseñar a una carrera o en una disciplina no filosófica se haga cargo de eso. Que no pretenda estar hablando a filósofos, sino que está hablando a gente tan inteligente, tan capaz como él, pero desde otra perspectiva. Esa me parece que es mi idea. Me parece que fue una muy interesante conversación que seguiremos en muy otro momento, pero por ahora los dejamos invitándolos a que vayan y visiten el sitio de FEPAI y que también indaguen y busquen en la biblioteca, que hay materiales maravillosos para revisar y seguir visitando. Así que bueno, muchas gracias, Elina. Gracias a vos, Laura. Gracias.